de análisis de diseño geoespacial de una entidad pública. Sé que suena astral, pero en realidad lo que hacíamos era mapas. Yo me encontraba laborando después de almuerzo, eran las 3 de la tarde, cuando de repente sentí un punzón en el abdomen, en la parte baja del abdomen, a la derecha. Me llamó la atención porque era una punzada que era bien interna. Nunca había sentido algo así, no era algo que fuera muscular, sino que era interno. No le di mucha atención, sin embargo, a lo largo de que pasaban las horas, venía una punzada tras otra, tras otra, tras otra, cada vez más fuertes. Llegó un momento de que la misma punzada hacía que yo doblara el cuerpo. Ya era obvio que algo me estaba pasando. Mis compañeros de trabajo me dijeron, es el apéndice, tenés que irte al hospital y el más cercano que está aquí es el Hospital Rosales, me dijeron. Yo les dije, no puedo ir al Rosales, le dije, ese hospital no sirve, ahí tratan a la gente mal. Y me dijeron, pero no tenés mucho tiempo, tenés que verte eso. Yo les dije que me iba a ir hasta donde yo vivía, porque yo trabajaba en la capital, pero yo vivía en las afueras. Y donde yo vivía, recién habían creado un hospital, recién lo habían construido, estaba nuevo. Y dije yo, si me operan, pues estoy cerca de mis hijos, estoy cerca de mi novia, estoy cerca de mi madre, no pasa nada. Pues resulta de que yo viajaba en la hora pico, que es la hora de mayor tráfico, y ese viaje fue muy adolorido porque yo vivía lejos, eran alrededor de 1:30, 2 horas de viaje, y cuando llegué más adolorido porque ya no me podía ni mover casi, y en ese momento me bajé en el hospital y empecé a caminar. Desde ahí le llamé a un amigo, le dije, hazme un favor, le dije, te voy a dar mi mochila, mis cosas, y se las entregas a mi madre, pero no le vayas a decir dónde estoy, solo dile que no voy a llegar. Sí, está bien, me dijo, y él fue, dejó la mochila y volvió al hospital. A mí me tomaron los datos y me pusieron en una cama. En ese momento empezaron a practicar conmigo, habían unos estudiantes de medicina y les empezaron a decir, estos son los síntomas de alguien que tiene apendicitis, le dijeron. Usted le dobla la pierna, le hace presión y va a ver cómo brinca del dolor, le decía. Y me lo hacían, y me dolía, obviamente. Luego decían, usted presiona el abdomen y lo suelta de una vez, y en ese momento va a volver a brincar de dolor, le decía. Y me lo volvieron a hacer y igual me dolió. Ese ejercicio lo hacían una y otra vez con cada grupo de estudiantes que llegaba, hasta que yo les dije, ¿qué les pasa? Yo no he venido a que me maltraten, sino a que me curen. No se preocupe, me dijeron. Yo llegué al hospital alrededor de las 7 de la noche y a las 9 de la noche se acerca una enfermera y me dice, mira, lo siento, pero no te vamos a poder atender, no te vamos a poder operar. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dijo, es que no hay doctor disponible, me dijo. Así que tenemos que llevarte hacia San Salvador, a la capital. Vas a ir al Rosales. Y yo dije, santo Dios, vengo huyendo del Rosales y me mandan al Rosales. Vaya, está bien, le dije yo. Pero hay otro problema, me dijo. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, no hay ambulancia para llevarte. Tenés que esperar una ambulancia que va a venir por un hombre que tiene la cabeza destrozada. Y la ambulancia solo está apta para una camilla. Y entonces le dije, ¿qué vamos a hacer? Vos te vas a ir en el asiento del acompañante sentado. Y yo le dije, pero voy todo lastimado, no puedo ni caminar, ¿cómo voy a aguantar el viaje desde aquí hasta allá sentado? Y me dijo, esa es la única opción que tenés, me dijo. Y bueno, vámonos entonces. Y se supone que puede llevar un acompañante. En eso mi amigo iba a subir a la ambulancia y le dijo, no, usted no puede pasar, le dijo. ¿Por qué? Le dijo él.
él tiene que ir solo porque él va como acompañante, va en el asiento del acompañante, no hay otro asiento, le dijo. Lo demás es la camilla y lo de los paramédicos, dijo. Y yo, santo Dios, vaya, está bien, le dije yo, no hay problema, me voy. Ese viaje, como ya iba lastimado, fue más horrible todavía que el que yo había hecho en el bus. Llegué al Hospital Rosales, hice la cola para registrarme, porque como generalmente quien lo registra a uno es el acompañante, y como yo no llevaba acompañante, yo tenía que hacer la cola para registrarme. Pasé, me registré, y me dice la enfermera, ¿quién viene con usted? Nadie, le dije. Y me dice, ¿cómo se atreve a venirse solo? Imagínese, se muere, ¿quién va a dar parte? Y yo, gracias por las esperanzas, le dije. Eran las 10 de la noche casi, y se acerca una enfermera y me dice, tome, tiene que quitarse la ropa, tiene que desnudarse y ponerse esta bata. Está bien, le dije yo, ¿dónde me cambio? Tiene que cambiarse en el baño que está al fondo. Cuando yo llegué al baño, en el baño no había chapa en la puerta y tampoco había energía eléctrica. Entonces la gente, los enfermos que habían ido al baño, habían orinado en el piso con tal de no entrar hasta los inodoros porque no se veía nada. Yo salí de ese baño desnudo, con frío y con los pies llenos de orines. No había camilla para mí. Ese hospital tiene fama de ser desabastecido siempre. No había una camilla para mí. Entonces me sentaron en la puerta de entrada donde llegan todos los pacientes. Y obviamente estaba desnudo y era ya noche, casi medianoche. Yo tenía mucho frío. Me tuvieron sentado y a eso de la 1 de la madrugada tuve una descompensación y me dijo una enfermera, ¿qué le pasa? ¿Por qué está aquí? Y yo le dije, tengo apendicitis y me van a operar. ¿Y qué hace sentado? Me dijo, ¿qué voy a hacerle? Yo no puedo estar parado. Y me dice, usted tendría que estar en una camilla. Sí, pero no hay camillas, le dije. Ya vamos a ir a ver cómo arreglamos eso, voy a ir a buscar una, me dijo. Me puso una inyección para el dolor, para estabilizarme, y se fue, la que no volvió. No volví a saber de ella jamás. Luego pasé toda la madrugada sentado en esa banca y ya era imposible ponerme de pie, el dolor era enorme. Lo tenía desde las 3 de la tarde del día anterior y ya no podía ni pararme. Entonces, a eso de las 5 de la mañana del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, yo vi que empezaron a salir varios médicos. Primero salió una doctora del quirófano y dijo, hice todo lo que pude, pero lastimosamente murió. No le di importancia, en un hospital es normal que alguien se muera, ¿no? Luego salió otro doctor y dijo, se me fue, no le pude salvar la vida, ya eran 2. Luego salió una doctora que fue campeona, que dijo, ¿alguien ha visto mi muerto por aquí? Primera vez que se me pierde un muerto, dijo. Yo dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pensando eso estaba, cuando una enfermera me toca el hombro por la espalda y me dice, usted es el siguiente. Sentí que el mundo se me vino encima, porque estaba viendo a todos salir muertos y de repente ella llega y me dice, usted es el siguiente. Me dio escalofrío en ese momento. Y fue por una camilla, me acostó en la camilla y me llevó al quirófano. Ya en el quirófano me sentaron y me iban a poner una anestesia general. Estaba una enfermera con una agujota enorme que me la iba a poner en la columna. Me quitó la ropa y me insertó la inyección. Y yo la veía que forzaba y no pasaba nada, no sentía nada, solo el dolor. Y me decía, no entra esta maldita inyección, decía, no entra. Y yo, cálmese,
pero por favor no me haga pedazo de la columna. Y decía, es que no entra, haga aguada la columna, me decía. Y yo, ¿qué? ¿Que haga aguada la columna? Me decía. ¿Cómo diablos hago aguada una columna? Dije en ese momento yo. Me dice, es que tiene que entrar, me dijo, voy a probar en otro lado. Y volvió a meter la inyección. Pasó al tercer intento, el líquido comenzó a entrar. Ya me dolía la columna, pero de tanto pinchón. Recuérdense que no era una aguja pequeña, era una aguja grande. Entonces, en ese momento, yo sabía que algo iba a salir mal porque no se estaba distribuyendo de manera uniforme. Cuando yo empecé a sentirlo caliente, yo sentía que solo iba hacia un lado y no hacia el otro. No le di mayor importancia, dije yo. De repente me acostaron, me prepararon y me empecé a quedar dormido. Pasó un momento y de repente abrí los ojos. Encima de mí había un espejo circular que era donde los doctores estaban viendo, los que estaban a los lados veían el proceso de la operación. Yo veía mis intestinos de fuera y de repente dice una enfermera, está despierto, está viendo todo, tapen eso, y quitó el espejo. Y le dice un doctor, es imposible si está anestesiado. No, le dijo, él está despierto, está viendo todo, le dijo. Y en ese momento empecé a sentir un zumbido en el oído y algo raro comenzó a pasar. Yo escuchaba el aparato que da los latidos del corazón y cada vez se hacía más lento, más lento, más lento. Yo empecé a sentir como una especie de presión en la cabeza. Es como que te estén aplastando el cráneo. Pero no es dolor lo que sientes, sino que solo la presión, es una sensación bien extraña. En ese momento me empezó a dificultar la respiración. Yo sentía que hacía el mayor esfuerzo de respirar profundo y no podía respirar, me costaba. Luego empecé a oír cada vez menos, sentía la presión en la cabeza y empecé a quedar sordo. Luego al mismo tiempo empecé a perder la visión. Yo estaba con los ojos abiertos, pero todo se me empezó a poner oscuro. Sentía que me ahogaba y que quería decirle algo, quería decirles, hey, sálvenme, me estoy muriendo. Y no podía. En esos segundos, no es que toda tu vida aparezca frente a ti. Simplemente tú piensas en las personas que son importantes. Yo pensaba en mis hijos en ese momento. ¿Qué van a decir mis hijos si yo me muero hoy? Y era cuestión de segundos porque la máquina empezaba a hacer los latidos cada vez más lentos, la presión era más, me ahogaba más, me desesperaba más y no podía ni hablar. Lo que yo no quería que pasara estaba pasando, estaba muriendo lejos de las personas que amaba, desnudo y donde nadie sabía ni siquiera cómo me llamaba más que por un expediente. De repente todo se quedó oscuro, ya no sentí dolor, no sentí presión, todo pasó. Lejos de eso sentía paz, una enorme paz, una gran tranquilidad. No había ninguna preocupación, no había ningún problema, no había ningún dolor. Yo me veía de pie en un lugar oscuro, pero a la vez había como una especie de iluminación. No es que veas una luz al final del túnel, tampoco. Pero sí es como que de alguna parte saliera luz, pero sabías que no había nada alrededor, o sea, todo estaba vacío. En ese momento yo no pensaba nada. De repente empecé a escuchar la voz de mis hijos llorar al lado derecho.
Y yo me quedé extrañado, que qué pasaba. Lo reconocí. Luego empecé a escuchar a mi madre orando al otro lado. Y en ese momento dije, Señor, ya sé dónde estoy, ya sé lo que está pasando. Te pido que me perdones por todo lo malo que he sido, por todos los pecados que he cometido. Y solo te puedo decir que sea tu voluntad y no la mía. En ese momento sentí como un choque eléctrico que me quemaba por dentro. Luego volví a sentir otro choque y cuando desperté dijo una doctora, lo tengo, dijo. Yo había tenido muerte clínica y regresé. Bueno, me regresaron y no me regresaron los doctores, me regresó Dios para darme una segunda oportunidad, para quitarme de todas las cosas malas que yo estaba haciendo y para darme una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien. Luego me quedé dormido de nuevo y cuando volví a despertar estaba en una camilla con un bombillo amarillo enfrente que me alumbraba. A la par tenía un muerto porque estaba tapado hasta la cabeza y tenía un numerito abajo en el dedo gordo del pie. A la par, al otro lado, estaba una persona que también la habían operado y también estaba inconsciente. Me volví a quedar dormido. Cuando desperté estaba en el patio del hospital y yo les dije, ¿qué pasa? Eran las 11 de la mañana y me dice, te vamos a llevar al hospital de Cojutepeque, que es donde yo vivía. Y yo, pero me acaban de operar, le dije. Sí, pero necesitamos tu camilla para otra persona. Y es lo único que podemos hacer. De repente se acercó una señora a mí y me dijo, Chamba, ¿dónde estabas? Te han andado buscando como loca, me dijo. ¿Quién es usted? Le dije. ¿No me reconoces? Me dijo. Soy yo, tu mamá, me dijo. Y yo estaba desorientado por todo lo que me habían puesto, por toda la anestesia. Me subieron con una sábana a la ambulancia, una ambulancia toda vieja, toda dañada. Y yo recuerdo que todo el camino hacia mi ciudad yo lloraba, porque iba recién operado y cada movimiento era un dolor horrible. Ya la anestesia ya estaba pasando y me dolía. Llegué al hospital de Cojutepeque y ellos me acostaron, me dijeron, pásese a esta camilla. Me dijo. Y yo, ¿cómo me voy a pasar si no tengo fuerzas ni siquiera para levantarme? Ese es su problema, me dijo, pásese. Me dijo. Como pude, me ayudó mi madre y me pasaron a la camilla. Y me subieron a un cuarto y me atendían y yo veía que me curaban, me revisaban y decían, pero todo está bien, la herida está bien. Ahí pasé una noche nada más. Luego me mandaron a mi casa y yo le dije, mire, pero yo no me siento bien. Yo veía que el abdomen se me estaba inflamando. En el transcurso de la noche el abdomen se me inflamó. Y ella me dice, sí, pero la inflamación es normal, me dice, después de la operación. Usted está bien, la herida no está mal. Bueno, dije yo, está bien. Me mandaron a traer, me llevaron a mi casa. Pasaron 2 días, pero a medida pasaban las horas, lejos de mejorarme, yo me sentía peor. Sentía un cosquilleo en todo el cuerpo, todo me dolía, el abdomen se me inflamaba cada vez más, me tocaba y me dolía, me sentía mareado, vomitaba todo el tiempo estuve vomitando, no podía comer. Y me dolía cada vez más. Un momento me paré, me fui de boca y me detuve en la pared y yo dije, no,
tengo que ver qué está pasando. Y le llamé a mi amigo, el que me había ayudado en el hospital, en el otro. Y le digo, mira, llévame al hospital del Seguro Social. Yo necesito que me revisen porque no estoy bien. Me llevaron, como pudo, consiguió un transporte, me llevó. Él no tenía carro en ese momento, no tenía coche. Consiguió uno y me llevaron. Cuando llegué al hospital, le expliqué al doctor qué era lo que yo sentía y me dijo, vamos a revisarte. Me empezó a revisar, vio que la herida no supuraba nada, estaba lejos de eso, estaba empezando a cicatrizar y me dijo, pero tu herida está bien. Sí, pero yo no me siento bien, le dije. Yo ya tenía fiebre, temblaba, estaba helado, tenía cosquilleos en todo el cuerpo. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, me dijo, te voy a quitar un par de puntos y vamos a ver cómo está por dentro la herida. Si está bien, te vuelvo a coser y si no, ya vamos a ver, me dijo. Cuando sentí que me rajó, me sentí algo caliente y me dijo, ay Dios, papito, inmediatamente te me vas a quitar toda la ropa, me dijo, que te vamos a volver a operar. Y yo dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Me hicieron una curación y yo le dije, me prepararon y yo le dije, no me va a poner anestesia. Cuando vi que iban ya directo a la herida y me dijo, no, me dijo, recién acabas de pasar una anestesia general y no podemos ponerte porque te vas a morir. Y yo, entonces, así me dijo, así te vamos a tener que abrir la herida y te vamos a tener que hacer una mega restregada por dentro, me dijo, con unos instrumentos que te va a doler mucho. Y es probable que grites, que llores, pero hazlo, no pasa nada, me dijo, no vayas a tener vergüenza. Desde que me dijo eso yo supe que me iba a doler realmente. Y empezaron, y me abrieron y me empezaron a hacer un lavado. Yo veía toda la sangre que estaba perdiendo en ese momento. Cuando yo me acosté, la cama era blanca. A la mitad de la limpieza, la cama ya era roja. Y veía cómo las gotas de sangre caían de la cama hacia el piso. Me empezaron a hacer esos lavados. Una vez en la mañana y una vez en la noche. La herida estaba bien hecha, estaba bien cosida por fuera, bien suturada, pero estaba mal por dentro. Entonces por fuera todo aparentaba bien, mientras por dentro se estaba dañando. Me hicieron un cultivo, me lo pusieron. Todos los días yo me acostaba en la noche con una venda nueva, blanca, y cuando me despertaba estaba todo bañado en sangre. Todos los días estaba perdiendo sangre. Habían pasado 2 semanas y seguían suturándome, lavándome y todo. Llega un momento que me dice una doctora, te tenés que ir de aquí. Yo le dije, pero tengo la herida abierta, le dije. Sí, me dijo, pero te tenés que ir porque hay una bacteria en el hospital y vos tenés herida expuesta. Si vos te quedás aquí, en 3 días te vas a morir. ¿Y cómo voy a hacer? Tenés que irte a tu casa y tenés que estar viniendo todos los días a que te estemos haciendo los lavados, las curaciones. Y yo le digo, pero yo vivo a 1:30, 2 horas de aquí, le dije yo. ¿Qué preferís, eso o morirte? Me dijo. Y yo dije, la mejor opción, ¿no? Todos los días tenía que viajar con la herida abierta durante 45 días que duró todo el proceso. Y era una pesadilla. De tanta lavada, yo perdía mucha sangre y me estaba debilitando. Llegó un momento donde yo no podía ni siquiera levantar un vaso con agua. Era imposible que yo dijera, voy a abrir una botella con agua, voy a tomar este vaso.
Mi intestino estaba muy dañado porque yo no podía tomar agua, no podía comer. Entonces no respondía a mi intestino. Yo estaba muriendo lentamente, otra vez. Mis manos estaban blancas, pálidas, y solo era básicamente los huesos. Estaba sumamente débil, tomaba agua con un tapón de botella, con eso tomaba agua. Y los doctores decían que fueran preparando la caja, que yo no iba a durar mucho, que yo me iba a morir, que ya estaba demasiado débil y que yo de ninguna manera me iba a levantar, porque ya había pasado el umbral de que yo me podía recuperar y que yo iba a morir. Estaba demasiado débil, las plaquetas estaban demasiado bajas y que yo iba a morir. Mi madre, fiel creyente, fue a la iglesia donde se congregaba y le dijo al pastor que si podían llegar, porque ella estaba muy mal, estaba desesperada. El pastor llevó a toda la congregación, llegaron a la casa, no me conocían a mí, porque hasta ese momento yo no era creyente. Llegaron y me dice el pastor, ¿cómo te sentís? Yo ya casi no podía ni hablar. Yo le dije, mal. Y me dijo, hoy vamos a empezar a hacer una serie de cultos aquí en tu cuarto. Vamos a venir todos los días hasta que nos recibas de pie. Pero tú tienes que creer, me dijo. Yo no tenía otra salida, ya me estaba muriendo. Y le dije, está bien. Y empezaron a llegar día tras día, nunca me pidieron ni un 5, al contrario, ellos me llevaban comida, me llevaban a dejar dinero, yo no podía trabajar ni nada. Me dolía no ver a mis hijos. Pasé mucho tiempo sin ver a mis hijos, pero yo no quería que vieran esa imagen de que a mí me dejaron un dreno y todos los días tenía que sacarme la sangre. Y yo no quería que mis hijos vieran eso, porque a veces yo estaba tranquilo y salía el chorro de sangre. Entonces, los de la congregación llegaron una, otra y otra vez. Era algo que yo no podía explicar, estaba agarrando fuerzas cada vez que llegaban. Hasta que, como una semana después, los recibí de pie. Y me dijo, el Señor te ha sanado, ¿querés aceptar a Cristo? Y yo le dije, sí, le dije, quiero aceptar a Cristo. Y si Él me sana, le dije, yo voy a hacer un culto de acción de gracias. Así va a ser, me dijo. Acepté a Cristo ese día y desde ese momento fue a agarrar fuerzas y fuerzas y fuerzas y ahora estoy aquí, dando un testimonio. Caminando, comiendo, lejos de toda expectativa de lo que dijeron los médicos de que yo iba a morir, lejos de aquella imagen del hombre que no podía ni pararse ni comer nada. Hoy estoy aquí de pie, con una nueva vida, con una nueva oportunidad. Y la moraleja de todo esto es que a veces nosotros hacemos planes. Yo tenía planes para el 14 de febrero, para un día después. O sea, estaba el 13 de febrero y yo había hecho planes para el siguiente día. El tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Nosotros no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a la cena. Nosotros no sabemos si vamos a despertar el día de mañana, porque el tiempo no es nuestro, el tiempo es de Dios. Nosotros no sabemos si esa persona a la que nosotros queremos, el día de mañana la vamos a poder saludar, porque tu vida puede cambiar de la noche a la mañana en cuestión de segundos. Yo pasé de ser un hombre que ganaba bien, un hombre que vivía su vida como le daba la gana, que desperdiciaba el dinero,
a ser una persona débil, sin fuerza, que dependía de todos hasta para tomarse un tapón con agua. Dios te humilla, pero no por quererte hacer daño, sino porque es la única manera de que tú le busques. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de buscarle, pero no lo hacemos hasta que estamos hundidos, hasta que no hay salida. Yo estaba hundido y Él me sacó. Todo se puede si todo se lo dejamos a Cristo. En otro tiempo yo no te hubiera hablado de Cristo, yo no creía en eso. De hecho, hubo un tiempo que me catalogué como ateo. Pero ahora todo es diferente. Ahora sé que hay alguien más poderoso que todos nosotros, que decide sobre nuestras vidas y que nosotros cumplimos lo que Él quiere que cumplamos. Así que les dejo mi testimonio. Dense un tiempo para pensar, dense una oportunidad y piensen en cómo están viviendo su vida, porque esta hora, este minuto en el que estás viendo este video, puede ser tu último momento. Búscalo. Te dejo mi testimonio, si te gusta, compártelo. Si no, quédatelo para ti. Pero toma la recomendación, que probablemente pueda ser la única y la última oportunidad que tengas hoy.